Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy contenta porque nos visita Víctor Hugo Flores Ramírez. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Muy bonita noche, igualmente a todo tu auditorio. Gracias. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las disciplinas sociales en la sexología. Y bueno, siempre comenzamos con algún poema. El día de hoy hablamos sobre el olor al rechazo, el olor a la soledad, el olor a los temblores, a los susurros, el olor a los colores diversos de mundos que se unen en ropas, en pieles, cabellos y sueños, y en el aire se encuentran todos ellos. Entonces, vemos cómo se van cada vez interrelacionando diferentes visiones y hoy vamos a ver precisamente este carácter importante de lo que es lo multidisciplinario dentro de lo que es también la sexología, las diversas disciplinas. Y pues qué mejor que tener a Víctor Hugo para poder hablarnos de esta temática tan interesante. Quiero platicarles quién es Víctor. Él es abogado con especialidad en terapia de pareja y educación sexual, es perfilador criminal certificado, docente y conferencista, autor de diversos artículos académicos y de divulgación en revistas especializadas y miembro del Consejo Coordinador FEMES 2022-2024, presidente de Sexología Jurídica AC, que también ya estaremos platicando un poco acerca de esta asociación civil, ¿verdad, Víctor? Efectivamente, claro que sí, será un placer y reitero el cordial agradecimiento a este espacio. Muy bien, Víctor. Pues vamos un poquito partiendo desde esta idea. Cuando hablamos de esas disciplinas sociales en la sexología, creo que sería importante referirnos a este carácter multidisciplinario de la sexología y de qué estaríamos hablando cuando tocamos este tema en particular. Ok, creo que para poder empezar nuestra plática del día de hoy, habría que entender un poquito el aspecto histórico de cómo se ha ido evolucionando la sexología y cuáles han sido los diversos campos de aplicación de la sexología. Simplemente para que ahora sí que tu auditorio en este sentido tenga un poquito idea, pues recordemos que la sexología nace realmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en aquellos ayeres hubo dos personajes históricos muy importantes que van a ser el punto, digamos, de decisión respecto del tema que hoy nos ocupa. Un personaje histórico que se llamó en aquellos años Ivan Bloch, que se le llama el padre de la sexología, y por otro lado, otro personaje que se llamaba Julius Wolff. ¿Qué hicieron estos personajes? Pues crearon dos asociaciones especializadas a nivel internacional sobre sexología, pero una tenía una visión de carácter biomédico y otra tenía una visión de carácter social. Y entonces, digamos que a partir de aquellos ayeres, estoy hablando de los años, la primera década del siglo pasado, se empezó a generar, digamos, esta composición en la comprensión del estudio de la sexología. Y hemos visto en el transcurso ya de un siglo que ha ido caminando poco a poco nuestra disciplina que nos apasiona, a quienes estudiamos el ámbito de la sexualidad, que por un lado se ha dado un mayor énfasis al estudio biomédico de la sexualidad y no se ha dado en un momento dado pues un espacio a su totalidad o comprensión en el ámbito de las disciplinas sociales. Y esto obedece a esta parte histórica de la que estamos ahorita comentando. Dicho esto, pues podemos hoy ver que la disciplina en el estudio de la sexología, en los procesos de educación sexual, se abraza esta comprensión de carácter clínico, de carácter enfocada a la parte psicoterapéutica, a la parte biomédica, y de manera más reciente empezamos a ver algunas ofertas educativas, por ejemplo, donde vemos antropología social, donde se empieza a entender un poco la lógica de la sociología. Y claro, está también una disciplina muy importante, que bueno, es obvio por ser tu servidor abogado de profesión,
pues el aspecto también de la comprensión del derecho, ¿no? Entonces, de esta forma, pues ha ido generándose una mayor cohesión entre algunas disciplinas. Sin embargo, todavía es importante que estas disciplinas sociales tengan una mayor resonancia en los procesos de educación en este país y principalmente en los procesos formales de la educación sexual. Claro. Oye, Victoria, un poquito en esa misma línea, ¿cuál sería entonces la importancia de las disciplinas sociales, de que podamos también referirnos a ellas dentro de este ámbito de la sexología? Pues podríamos decir que sobre ahorita el antecedente que acabamos de señalar, que es atender a una visión holística en el estudio de la sexualidad. Recordemos que el objeto de estudio de la sexología lo es la sexualidad, pero esta sexualidad, pues muchas disciplinas estudian la sexualidad. Y la dificultad en este sentido reside en que entre los diversos profesionistas no establecemos a veces estos puentes de comunicación, porque tenemos, claro está, barreras técnicas de conocimiento, formas diferentes de cómo abrazamos el estudio de nuestra disciplina sobre la base de nuestra formación, y entonces se establece, digamos, como un diálogo en el que una disciplina está por encima a veces que la otra. Y entonces, al momento de que podamos abrazar una comprensión holística de este estudio de la sexualidad, podremos ahora sí que entre colegas a establecer este diálogo entre pares para poder llevar a puerto en mejor medida la comprensión y la importancia no solamente de la sexología, sino también la importancia de las disciplinas sociales. Que dicho sea de paso, pues ha habido varias que en el transcurso de los años han venido abonando a la comprensión de la sexualidad, ¿no? Entonces, en esta lógica, pues esta visión holística a la que habríamos que obedecer. Claro. ¿Y cuál sería, Víctor Hugo, el alcance de los movimientos sociales en la sexología? Pues podríamos en un momento dado mencionar que uno de los grandes aportes en la comprensión del estudio de la sexualidad se ha dado gracias a los movimientos sociales. Y aquí habría que enfatizar más que nada un movimiento muy importante que es el movimiento feminista, con sus diversas aristas, con sus diversas corrientes que hay, ¿no? Hoy en día no podemos entender los derechos sexuales y reproductivos si no es gracias a las compañeras feministas. Y para ser muy precisos, el feminismo radical fue la base y la construcción de los derechos sexuales. Por ello, en esta lógica, bueno, el gremio sexológico lo que hace es generar, digamos, una sistematización de este, a suerte de decálogo, de este trabajo, de a lo que se ha venido a llamar los derechos sexuales, en la llamada Declaración de los Derechos Sexuales de la UAS que conocemos de manera tradicional, ¿no? Pero no solamente habría que ver y recordar los movimientos sociales, ahora sí que de las chavas, sino habrá que ver también movimientos sociales de diversidad sexual. Recordemos que en los años 60 teníamos el movimiento de liberación sexual, poco tiempo después se da el movimiento, anteriormente se llamaba lésbico homosexual, hoy movimiento de la diversidad sexual. Tenemos también presente en los años 80, 90, pues la parte de una pandemia que se empieza a gestar a razón del conocimiento de una nueva infección de transmisión sexual conocida como VIH, y entonces nace también el movimiento para poder atender una pandemia internacional que es la problemática de salud en temas de VIH. Y con ello, pues, vemos que estos grupos sociales han ido abrazando, obviamente, en la comprensión de la sexología, en el caso también muy particular de México, ¿no? Por eso es que, a razón de esta pregunta que tú me comentas, pues sí es importante que entremos al estudio particular de estos movimientos, porque si no, difícilmente vamos a entender y comprender cómo está, digamos, el escenario hoy en día sexológico en México, y es porque existen diversas demandas y existen diversos requerimientos en función, claro está, de las necesidades de cada grupo social. Ahora sí que los seres humanos somos muy diversos y en esta pluralidad que tenemos, en esta gran diversidad de seres humanos que somos, pues pensamos diferente, tenemos necesidades diferentes y demandamos cuestiones diferentes. Y por ello es en esta lógica importante enfatizar no solamente estas necesidades a través de los posicionamientos de los grupos políticos y de los movimientos, sino también que se traduzca, como decimos coloquialmente, en palitos y bolitas, esto en llamados derechos.
y cómo vamos a ejercer estos derechos, cómo vamos a gozar y a disfrutar de nuestros derechos y cómo también en cierta medida, cuando somos vulnerados en el ejercicio de los mismos, poder exigirlos o demandarlos, ¿no? Entonces, de ahí la coyuntura y la importancia del conocimiento de estas disciplinas y de los movimientos sociales. ¿Y cómo se van conjugando? Me gustaría un poquito que nos hablaras como de cada una de estas disciplinas sociales en la sexología, como por ejemplo el derecho, la criminología, la antropología, la sociología, las políticas públicas, pero de cada una de ellas que me pudieras un poco como mencionar, ¿cuál sería como esta conexión con la sexología? Ok, digamos que partamos de una disciplina que nos ha enseñado mucho, que es la parte de la antropología. Y en el caso de México, la antropología ha jugado, digamos, una historia muy interesante comparativamente al estudio de esta misma disciplina en otros países. En México ha habido, pues, como en toda disciplina, pues sus actores académicos, sus actores sociales que han dado pues, una relevancia e importancia a determinados campos de estudio. Y en el caso muy particular de México, tenemos dos personajes que podría ahorita, para efecto de la plática, señalar, sin restar, claro está, la importancia de otras personas. Una es el doctor Javier Lizarraga, quien ha sido pionero en México, no solamente dentro de los movimientos de diversidad sexual, sino también dentro del movimiento sexológico, y que, bueno, él desde los años 80, 70 empezó en la Escuela Nacional de Antropología a abrir brecha en el camino del estudio de la sexualidad. Y él planteó la necesidad de que en los planes de estudio de forma oficial en México, en la Escuela Nacional de Antropología, se instaurara una materia que hoy tiene por nombre antropología sexológica. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la importancia y esta sinergia que se genera de la comunicación entre una disciplina y otra. Le llevó sus años, claro está, como todo académico, en abrir camino, abrir una brecha para el conocimiento de ello. Y hoy, pues claro está, esta forma parte obligatoria en la currícula dentro de la Escuela Nacional de Antropología, estudiar la parte de la antropología sexológica. Aclarando también sobre este punto, que bueno, recordemos que Javier Lizarraga colaboró en sus años, en el tiempo de los 80 en el Instituto Mexicano de Sexología, quien fuera titular el doctor Juan Luis Álvarez Gallur, que ya falleció, y que en esta lógica pues formaron estas primeras comunicaciones disciplinares. Pero también tenemos otro personaje histórico importante que en este campo de la sexología con la antropología, que han sido dos mujeres antropólogas, una física y otra social, que es tanto la doctora Edith Yesenia Peña como la maestra Lilia Hernández. Ambas han llevado también a puerto lo que se llama la antropología de la sexualidad. Y aquí también vemos cómo empieza también a desmenuzarse el estudio de la sexualidad desde este campo antropológico. De hecho, ellas han generado la primera revista de estudios antropológicos de la sexualidad en México, han generado los espacios de la diversidad, ahora sí, del famoso ya conocido Semana Cultural de la Diversidad Sexual del Instituto Nacional de Antropología, que ya lleva 20 años consecutivos, más de 20 años consecutivos de forma ininterrumpida, y con ello se han posicionado temas de la sexualidad, por citar un ejemplo en el ámbito de la antropología muy particular en México. Ujú. Si damos otro brinco a otra disciplina, podríamos, por ejemplo, comentar el ámbito de la sociología. Pues hay un personaje también por ahí en sociología que se empieza también a estudiar dentro de los procesos de formación de educación sexual, que es un británico sociólogo llamado Jeffrey Wicks. Este personaje viene a plantear una manera diferente también de comprender la sexualidad. Y hoy, pues también sus libros se están dando a conocer dentro de los procesos de formación de educación y las personas pues empiezan a tener esta interconexión de lo social con lo sexual, con lo sexológico como campo de conocimiento. Podríamos, por ejemplo, también comentar los aspectos relacionados al ámbito de la criminología, y aquí es realmente un aspecto muy incipiente todavía, como que todavía estamos en pañales para poder entrar al discurso de la criminología sexual en este país. Pero también creo que el espacio es importante, en este espacio es importante señalarlo, ¿por qué? Porque puede incentivar o alentar a personas a adentrarse al campo de lo forense, al ámbito
de los sistemas de procuración o de impartición de justicia, donde se hace necesaria no solamente la participación con criminólogos o criminalistas, sino que también sexólogos y sexólogas que tengan un conocimiento sobre sexualidad, que puedan en este sentido coadyuvar en los procesos de procuración y de impartición de justicia a través, por ejemplo, de dictámenes periciales, y que a través de ellos se lleve a cabo un estudio muy particular de los delitos sexuales, de cómo se generan, ahora sí, cuáles son las causas que llegan a generarse por parte de determinadas personas la comisión de estos hechos delictivos. Y creo que aquí falta un poquito esta intercomunicación entre la sexología y la criminología. También habría que hablar, por ejemplo, un aspecto muy particular, dentro de la misma criminología forense, una herramienta que en México se ha ido también ya desarrollando, que es la perfilación criminal. Y en la perfilación criminal, ¿qué se hace dentro de la perfilación criminal? Pues es estudiar, es perfilar en un momento dado los sujetos que cometen determinados delitos, pero no solamente a los sujetos que cometen determinados delitos, sino también a las víctimas. Y aquí es donde coadyuva el que psicólogas, psicólogos, psiquiatras y profesionistas de la salud también se sumen a este conocimiento para que con antropólogos, criminólogos generen este diálogo dentro del ámbito forense. Claro. También creo que es importante lo que tendría que ser las políticas públicas, por ejemplo, hablando desde este modelo ecológico en donde en una situación se considera trascendente ver qué pasa en ese macrosistema, cómo son las leyes en torno a generar una política pública, ¿no? Por una situación en particular de una problemática que se esté suscitando y cómo impacta esto también a nivel comunitario, cómo se va dando ese modelo desde el macrosistema a través de la cuestión legal de generar esa política, cómo influye en lo comunitario y luego ya cómo resolvería una situación que se está dando también a nivel de microsistema. ¿Cómo sería esa interrelación de las políticas públicas en la sexología? Pues mira, tocas igualmente otro aspecto muy importante. En mi experiencia en el ámbito de la docencia, dentro del ámbito de la educación sexual, pocas son las ofertas educativas que contemplan el estudio de las políticas públicas o el acercamiento del estudio en sí ya de políticas públicas en términos generales y menos para la parte de la sexualidad. Encontramos, por ejemplo, dentro de estas pocas ofertas educativas que hay, programas enfatizando temas de políticas públicas incluyentes, políticas públicas con perspectiva de género, políticas públicas con derechos humanos, pero no realmente de políticas públicas de la sexualidad, salvo una o dos instituciones a nivel nacional. Y entonces, la importancia de hablar de políticas públicas de la sexualidad es hacer este recorrido histórico de lo que han hecho los gobiernos en las administraciones pasadas, en el ámbito de políticas educativas, en el ámbito de políticas de salud sexual y reproductiva, en el ámbito de políticas de derechos humanos enfocados a grupos de diversidad sexual o grupos en situación de vulnerabilidad, o lo que comento, se han dado en llamar las políticas públicas con perspectiva de género, este estudio que hoy en día se da para llevar a cabo romper estos procesos de desigualdad social e histórica que han tenido principalmente las mujeres, pero no solamente las mujeres, sino también otros grupos que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, y hablar y también abonando al tema de la pregunta anterior, el ámbito de la política pública en criminología, perdón, política pública en criminal, donde hay que estudiar y llevar a cabo la atención, la prevención y la erradicación de los delitos en este sentido. Y creo que es importante llevar a cabo esta capacitación por parte de los profesionistas para que puedan tener también pues, un conocimiento más amplio y holístico del que venimos comentando. ¿Por qué? Porque en términos de políticas públicas, si queremos que las personas podamos aterrizar día a día el ejercicio de nuestros derechos, se requiere por parte de las instituciones no solamente un compromiso institucional, sino también una coadyuvancia de nosotros con estas instituciones. Recordemos que vivimos hoy en día en un sistema democrático. ¿Y qué es esto? Un país en el que la participación ciudadana es importante
Y entonces la pregunta es, ¿en qué medida las personas nos involucramos en los procesos de participación ciudadana? ¿En qué momento las personas nos estamos involucrando en el hacer público, en los problemas públicos? Si no tenemos ese interés o ese involucramiento para acercarnos a uno a los problemas públicos, difícilmente vamos a resolver estas problemáticas. Por ello es también importante que las personas nos acerquemos a través de estos mecanismos que las leyes van señalándonos y con ello también aprender en qué momento podemos incidir políticamente para las políticas públicas. Recordemos que, bueno, este aspecto de políticas públicas, pues es un tema un tanto complejo, hay toda una vida, un ciclo de una política pública y entonces digamos que es un caminito en el que hay que saber, como si fuera un tablero de ajedrez, las reglas del juego y saber en cómo vamos a mover las piezas de nuestro tablero de ajedrez y de qué manera vamos a poder llevar a cabo nuestro juego. De ahí la importancia de conocer las reglas del juego, conocer de política pública y de incidencia para tener esta participación necesaria en los aspectos de sexualidad. Y aterrizando finalmente a esta pregunta que tú me comentas, un gran cuestionamiento o una gran importancia. Bueno, más bien dos aspectos. Una, recordemos que en el 2019 se dio a cabo o se llevó una reforma constitucional que elevó a nuestra constitución el derecho a la educación sexual en este país. Por primera vez en la historia, después de cerca de un siglo de lucha de los procesos de educación de este país por parte de los movimientos y profesionistas que hemos venido comentando, se cristaliza, digamos que es la corona que en este momento, 100 años de lucha, se han cristalizado a través de esta reforma constitucional que es el derecho a la educación sexual. Y lo comento por qué, porque esto va a dar la posibilidad el día de mañana de crear un programa nacional de educación sexual y que a través de ello pues se establezca esta política pública encaminada hasta a generar el ámbito rector de cómo el Estado puede encauzar la política educativa sexual de este país. Entonces, es por ello la coyuntura y la importancia de las políticas públicas en el tema que estamos ahorita comentando. Claro, por supuesto, pues creo que es muy valioso el reflexionar y traer a la mesa, ¿no? Esta visión que comenta sobre la educación integral de la sexualidad y que pudiera estar en todos estos programas, en todos estos proyectos a nivel social, institucional, y que cada vez tengamos como más conciencia de que podemos aportar en ese sentido. Y un poquito como hablando esta línea, ¿qué nos pudieras decir sobre la Declaración de los Derechos Sexuales de la UAS y que involucra como toda esta visión multidisciplinaria? Pues bueno, como ahorita lo señalé, la declaración de la UAS no es más que la forma sistemática de haber plasmado la lucha de las compañeras feministas en posicionar el tema de los derechos sexuales. Sin embargo, recordemos que hay una diferencia entre una declaración y un tratado o un convenio internacional. Una declaración, es lo como yo le digo a mis alumnos y alumnas en clases, es como una carta de buenos deseos a Santa Claus, o sea, una serie de principios, una serie de ideales plasmados en un documento que nos pueden ayudar a reflexionar y a plasmar el día de mañana que estos derechos pues tengan en cierta medida un carácter obligatorio para los estados. Y en esta lógica, ¿cuál es la dificultad en el estudio que se da de los derechos sexuales y reproductivos hoy en día? La mayor parte de las personas en legítimo preguntan y pues una inquietud por demás fundada y lógica es, ¿dónde puedo encontrar en la ley los artículos que hablen de los derechos sexuales y reproductivos? A ver qué código, recomiéndame un código, dime dónde dice la ley para leerlos y conocer mis derechos. Y aquí tenemos este problema. Los derechos sexuales y reproductivos están regados por todo el ordenamiento jurídico. Y entonces, pues las personas difícilmente se aproximan a la ley porque pues no sabemos por dónde hay que buscarle, dónde está mi derecho
al cambio de una identidad sexogenérica, o dónde está el derecho a contraer matrimonio, o dónde está la cuestión de un aspecto relacionado a violación o abuso sexual, o a una indemnización por reparación de víctimas, etcétera. O sea, hay que rascarle en el ordenamiento jurídico dónde están los derechos y eso se dificulta para su comprensión. Y entonces, pues los abogados y las abogadas, pues tenemos la tarea de traducir este lenguaje técnico jurídico para su comprensión a través de la sinergia que se hace con la sexología, para que podamos entender cómo se traduce estos derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, los derechos actualmente como están plasmados, recordemos que la primera declaración de la que estoy comentando es de 1997, si mi memoria no me falla, la llamada Declaración de Valencia de los Derechos Sexuales de la UAS, y el siguiente documento que se hizo una revisión técnica del mismo fue del 2014, mismo que está todavía vigente. Este documento, en opinión profesional y personal, se hace necesario hacer una revisión técnica del mismo. ¿Por qué? Porque el derecho va avanzando, va como tortuga, relativamente a cómo va la sociedad. Pero hay que revisar esas normas jurídicas plasmadas en esa declaración, porque sí ha habido cambios en cómo se entiende y se comprende el derecho, y por ende, cómo vamos a entender los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, digamos que aquí habría que hacer un atento llamado al gremio sexológico que pertenecemos, a quienes están obviamente dentro de la parte estructural del sistema a nivel internacional de la UAS, en el que se lleve a puerto pues una revisión técnica de este documento acorde a las necesidades hoy en día vigentes de cómo se estudia esta ciencia jurídica y cómo se lleva a la comprensión de los derechos sexuales y reproductivos. Pero por otro lado, también nos enfrentamos a un problema. Los abogados y abogadas en nuestros procesos de formación de enseñanza estamos muy alejados de comprender la realidad. La forma como nos enseñan en las escuelas el derecho es de una forma, es de un carácter formal, rígido, ajeno totalmente a lo que está aconteciendo en la realidad social. Y en parte, claro, no es justificación, es porque el objeto de estudio del derecho son las normas jurídicas, es el estudio, el objeto de estudio de la disciplina. Pero las normas jurídicas es obvio que están regulando una conducta, y una conducta social y una conducta sexual de los seres humanos. Y entonces hay que mirar a las personas que están siendo reguladas. Y eso es algo que no hacemos abogados y abogadas en nuestros procesos de formación. Pocas abogadas y abogados abrazan, digamos, una comprensión un tanto interdisciplinaria o multidisciplinaria en el estudio de los derechos sexuales y reproductivos, sea entrando al campo del estudio de la sexología o, por otro lado, estableciendo lo que se llaman litigios estratégicos, esto es, posicionar temas que se consideran que son de relevancia y trascendencia para que el máximo tribunal del país, sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho sea de paso, actualmente se ha roto un techo de cristal en el máximo tribunal del país, porque una mujer ocupa el más cargo alto de la nación como jueza de este país, y se entre pues, a la discusión de estos temas de derechos sexuales y reproductivos. Y a través de esos posicionamientos se discuten interrupciones legales del embarazo, matrimonios igualitarios, cambios de identidad sexogenérica y otros temas, violencia de género, violencia familiar, y todos los temas que están relacionados con la sexualidad. Entonces, es importante también que colegas se sumen a esta causa. De hecho, digamos, es triste observar cómo dentro del gremio sexológico somos, ahora sí que pocas personas con una formación jurídica de base y que también hayamos abrazado una parte complementaria con la sexología. Entonces, creo que habría en primer lugar que plantear la necesidad de hacer ofertas educativas encaminadas a este propósito para que pues, se capte la atención y la necesidad de lo que estamos ahorita comentando, y por otro lado también pues empieza a despertarse un interés de las nuevas generaciones, lo cual día a día a través de estas tesis profesionales que son nuestros dolores de cabeza cuando nos piden hacer tesis, pues es una forma, de una otra forma, más bien es una manera de cristalizar aquella cuestión que nos interesa, nos inquieta,
y ya a la hora sí que los chavos y las chavas de ahora empiezan a entrar más a realizar sus tesis profesionales con temas de sexualidad y es muy importante y muy interesante ver este fenómeno social que se está hoy en día dando, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucho desde el punto de vista jurídico todavía aterrizar los aspectos de la sexología y por otro lado, desde la sexología, entender no solamente el derecho sexual y reproductivo a la forma como se ha venido haciendo de la Declaración de los Derechos. Porque aquí también en este sentido hay un problema. Creo que estamos perdiendo a veces un poquito como que el camino, me da la impresión. También lo aclaro, es una opinión personal. Hay algo que se da dentro de las disciplinas que es el llamado enfoque especializado. Esto es zapatero a sus zapatos. No somos todólogos ni somos todólogas. Abrazamos un conocimiento disciplinar de base y nos especializamos en un campo determinado. Pero observamos que hoy en día, en mayor forma, personas que no son abogadas y abogados ante esta ausencia, claro, de abogados que estén comprometidos con esta causa sexual, con la causa sexual, por decirlo así, pues están hablando de derechos sexuales y reproductivos. Veo a trabajadoras sociales o trabajadores sociales hablando de derechos sexuales y reproductivos. Veo a médicos y a médicas hablando de derechos sexuales y reproductivos. Veo a psicoterapeutas, psicólogos hablando de derechos sexuales y reproductivos. Lo cual pues no está mal. ¿Por qué? Porque alguien tiene que suplir un vacío que no está en términos de una oferta dándose por parte de un gremio sexológico. Pero ¿cuál es este riesgo? De que a veces generamos un proceso romántico de la comprensión de los derechos. Y este romanticismo que se genera para entender los derechos, la práctica nos va a dar un verdadero revés al momento de que queremos aterrizar el ejercicio de nuestros derechos. Y para muestra un botón, y voy a dejar este tema sobre la mesa como una reflexión, no solamente a este programa, sino a otros debates que también has tenido con relación a un tema muy en particular, que es el llamado derecho al placer. Habría desde la ciencia jurídica que preguntarnos en primer lugar si el placer es un derecho. Ojo, desde la ciencia jurídica. ¿Por qué? La Declaración de la UAS del 97 sí planteó el derecho al placer. Sin embargo, la Declaración de la UAS de los Derechos Sexuales y Reproductivos del 2014 eliminó el placer estrictamente como un derecho y estableció que el placer sexual es una parte del derecho a la salud sexual. Y entonces entendemos que el derecho que todas las personas tenemos a sentir rico y la manera en que cada uno sentimos rico y manifestamos esta expresión erótica, pues es una parte de nuestra salud sexual. Y para ello, pues los profesionistas en el ámbito terapéutico, pues han abierto esta comprensión de pues poder entender y disfrutar más nuestro erotismo de manera cotidiana. Pero la pregunta es, si nosotros esto lo traducimos en clave jurídica, darle el calificativo al placer de derecho, yo pregunto, conforme a lo que vamos ahorita comentando, ¿el Estado entonces tiene que hacer políticas públicas o programas públicos para establecer aspectos relacionados al placer sexual? ¿Los legisladores tienen que hacer leyes que nos van a regular el placer sexual? Difícilmente veo una ley hoy en día que hable sobre el placer sexual. Y también habría que cuestionarnos, ¿no? ¿Acaso los legisladores tendrían ahora sí que el derecho de entrar a legislar a un ámbito muy particular de la vida, que es el placer de las personas? Entonces, creo que habría un poquito en esta suerte de romanticismo del que estoy planteando, desde el punto de vista jurídico, cuestionarnos si en realidad el placer es un derecho. Y si lo es, ¿de qué manera lo vamos a traducir? Porque si el día de mañana no puedo gozar o disfrutar de mi placer, entonces voy a demandar al Estado porque no hay políticas públicas. O si con mi cónyuge o mi concubina o mi pareja con quien yo viva, pues no disfruto el ejercicio de mi erotismo, voy a demandarle porque no tuve en un momento dado un disfrute erótico en el tiempo que convivimos. O sea, voy a demandar por daño moral.
voy a mandar una reparación económica derivada de una afectación a mi placer. Creo que aquí habría que plantearse más bien una afectación a mi salud sexual, Claro. más que en términos del derecho al placer. Entonces, pues, por ahí va un poquito la lógica de lo que me preguntas y Ujú. pues sé que es un tema álgido que puede dar lugar a una discusión bastante enriquecedora y que pues bueno, esta parte del romanticismo a veces hay que tener un poquito cuidado y comunicarnos más entre colegas, ¿no? De diversas disciplinas. Pero muy interesante que lo pongas en la mesa y sobre todo todos estos cuestionamientos que nos dejas reflexionando, Víctor. Víctor, pues un poco sé que eres presidente de Sexología Jurídica y pues estás ahorita también como haciendo un poco de difusión en torno a esta asociación. Este proyecto de Converso también trae propuestas educativas y propuestas que generan un beneficio a la comunidad. Entonces, me gustaría si nos pudieras aportar y explicar en qué consiste esta asociación. Ok, gracias. Pues mira, en esta preocupación de la intersexualidad, de lo que, perdón, de la interseccionalidad de lo que estamos, perdón, interdisciplinariedad, Ujú, ya se me cuatropearon las palabras, de la interdisciplinariedad de lo que estamos ahorita comentando, pues un grupo de abogadas y abogadas nos dimos a la tarea de juntarnos y poder formar una asociación que tenga por propósito generar este puente de comunicación entre el derecho y la sexología. Y en esta lógica, bueno, a los abogados y abogadas que integramos esta organización, tenemos pues, ya un camino recorrido en términos profesionales, no solamente en una capacitación, sino en nuestro ejercicio profesional en el transcurso de los años con relación a este tema y a esta sinergia entre ambas disciplinas. Y el propósito en un momento es hacer visible desde el punto de vista, claro está, jurídico, pues la importancia de estas disciplinas sociales, que en este aspecto particular lo es el derecho, y empezar a generar también la necesidad de esta oferta educativa, donde de una otra forma, pues abogados y abogadas de las nuevas generaciones empiecen a establecer estas comunicaciones interdisciplinares muy necesarias en el día a día y que las personas requieren pues una representación integral en el estudio de la sexualidad para la defensa de sus derechos. Y a este propósito, pues bueno, hoy en día la asociación pues es una organización miembro de la FEMES y con ello pues acabamos de manera reciente de abrir una red social a la cual pues invitamos cordialmente a las personas que tiene por nombre Sexología Jurídica en Facebook y a través de ella pues estamos trabajando la difusión del trabajo en el que también conozcan las personas a quienes conformamos este equipo de trabajo, las diversas áreas donde vamos a estar desarrollando y coadyuvando con la sociedad civil, con la academia, con las instituciones, con el Estado, con el propósito, claro está, de generar esta necesidad constante del diálogo del que venimos comentando. ¿Por qué? Porque en esta lógica estamos convencidos que si la sexología sigue el camino de la construcción biomédica, del paradigma biomédico de enseñanza, a nuestro modo de ver, puede acontecer tal vez dos cuestiones. Ya la historia nos dará la razón o no en esta interpretación histórica, pero por el momento consideramos que puede haber estas dos visiones. Una, la falta de consolidación de la sexología como disciplina autónoma. Esto es que finalmente la sexología pues, tiene su objeto de estudio y está separada de otras disciplinas con su propio marco teórico y sus aproximaciones técnicas y metodológicas. O en su caso, la sexología no deje de ser un instrumento solamente de la construcción biomédica, donde las disciplinas sociales solamente somos invitados a una orquesta para legitimar un discurso en términos de salud sexual y reproductiva. Entonces, en esta lógica, consideramos que la sexología puede encontrar una consolidación
a sus 100 años de evolución en miras de esta visión holística, y de ahí la importancia y la coyuntura del trabajo que estamos desarrollando sobre este particular. Y bueno, dentro de los trabajos puntuales que podemos nosotros comentar, pues son los aspectos relacionados a este litigio estratégico del que estamos comentando, posicionar los temas de salud, perdón, de derechos sexuales y reproductivos ante los órganos jurisdiccionales para que pues, se pueda visibilizar la importancia de lo mismo. Por otro lado, el análisis y el estudio de las políticas públicas para poder tener una mayor incidencia política en el tema ahorita que hemos venido comentando. Por otro lado, aterrizar y seguir trabajando en el ámbito de la educación sexual con proyectos educativos de forma holística que tengan ahora sí que un peso más equilibrado con las disciplinas sociales. Igual, y no solamente el derecho, claro, en disciplinas sociales, no solamente lo jurídico, sino, ¿no?, de las otras disciplinas que hemos comentado, como la antropología, la criminología, la sociología, etcétera. Y en igual forma, pues la parte de la investigación científica, creo que esto es algo muy importante. Dentro de los campos de aplicación de la sexología en nuestro país, traemos como que andamos un poco cojeando en la investigación. Hemos chambeado más sexólogas y sexólogas al ámbito de la terapia, de la educación, de los derechos sexuales o la incidencia política, pero nos falta un poquito entrarle al campo de la investigación y generar investigación de corte científico. Y sexólogas y sexólogos que han hecho esto han sido principalmente médicos que han trabajado en las investigaciones biomédicas o en el ámbito de la psicología a nivel científico para la publicación de artículos en revistas indexadas o revistas académicas que aporten un conocimiento sobre el ámbito de la sexología. Pero si lo vamos al ámbito de otras disciplinas, pues estamos medio cojeando. Entonces, creo que también hay que entrarle a trabajar en el ámbito de la investigación dentro de la disciplina social con esta sinergia sexológica. Y como lo ha venido haciendo ya históricamente la antropología, la sociología, dentro de sus propias aproximaciones y comprensiones. Otro aspecto importante dentro de la organización que actualmente estamos es pues entrarle también al trabajo relacionado a la criminología y a la criminalística que hace rato comentamos. La importancia de las participaciones forenses, donde pues día a día se sumen más profesionistas de la salud también a este ámbito necesario y requerido por la sociedad, ¿no? Porque vemos que las personas requieren de profesionistas en estos campos que les sean representadas y representados sus intereses a través de determinados dictámenes ante las instancias de justicia en este país. También, pues la chamba legislativa. Ahora sí que hay que trabajar también en la chamba legislativa, esta incidencia política con legisladores y legisladores para posicionar temas en función de las necesidades sociales y de las problemáticas sociales que estamos viviendo hoy en día. Y una problemática que sigue arrastrando, en este caso a México, lamentablemente, pues es el aspecto de la violencia de género, y hay que entrarle a trabajar un poco más al tema de la violencia de género. Y creo que en este aspecto, pues también es un gran reto para la sexología, ir entrando de manera progresiva más a lo que las disciplinas sociales heredaron de una u otra forma a las disciplinas biomédicas, los enfoques de perspectiva de género, de interseccionalidad, de derechos humanos, de interculturalidad, y ir estableciendo estas conexiones metodológicas en estas otras disciplinas, herencia de las disciplinas sociales. Entonces creo que en esta lógica las disciplinas sociales nos han aportado y hay que establecer esta comunicación. Y finalmente, en ese sentido, pues también en el trabajo legislativo, pues tener esta incidencia ante la necesidad de reformar leyes, de modificarlas, de crearlas, porque pues tenemos leyes que son obsoletas, leyes que no son operativas, leyes que son letra muerta, leyes que son incongruentes, leyes que son inconstitucionales, le hace contrarias a lo que dice nuestra Constitución. Entonces, pues hay que trabajar también con los legisladores en este sentido, ¿no? Entonces, pues tenemos, digamos, nuestras áreas o nuestras direcciones de trabajo, repito, las políticas públicas, el trabajo legislativo, la parte de la criminología y la criminalística, la parte de la educación, la parte en este sentido también de la investigación y finalmente, pues la parte del litigio estratégico. Entonces, de una forma
digamos, holística dentro del derecho. Buscamos a trabajar varios temas a razón de la experiencia de cada uno de los profesionistas que integramos esta asociación, y con ella poder ofertar en mayor medida los servicios necesarios que se van dando día a día, ¿no? Es un poquito la idea del trabajo, y esperamos en esta lógica, tener, pues, satisfacer estas demandas sociales, y ante todo, pues, dar al servicio de la sociedad finalmente, que es la que demanda y la que nos exige día a día, con independencia de qué profesionistas seamos, nuestra presencia en los espacios y en los foros, para poder obviamente coadyuvar la necesidad constante de ser mejores seres humanos, de poder tener una mejor convivencia pacífica, de poder pues no generar modos violentos de convivencia, y que nos permitan vivir armónicamente en la medida de lo posible como seres humanos. Entonces, Claro. pues es un poquito la idea de la organización. Víctor, pues muy valioso y interesante y que tengamos estas posibilidades de contar con estos recursos que justo nos estás comentando, que creo que, como dices, enfocado y especializado en estas áreas en particular. Y bueno, un poquito ya para cerrar este tema, me gustaría preguntarte acerca del término de la justicia sexual, que fue uno de los términos que se fueron también suscitando en este congreso último que estuvimos presentes. Y pues hablando de cómo la ley y el derecho figuran ahora en estos debates actuales sobre la sexualidad y las políticas también de género, ¿no? Entonces, preguntarte si es útil el derecho para lograr justicia sexual y de género. Ok. El concepto de justicia sexual, digamos que es un concepto que está todavía formulándose. Ahora sí, todavía está en el horno, no es un producto terminado. Está en construcción este concepto por parte de una iniciativa, como bien señalas, por parte de la Asociación Mundial de Sexología. Ujú. Dentro de las personas que de una u otra manera han generado esta iniciativa, por un lado tenemos a Alain Jamy, perdón, un investigador francés del Instituto Nacional de Salud e Investigación en Francia, quien ha estado impulsando este trabajo ya desde hace algunos años. Y por otro lado, en México, bueno, pues tenemos a la doctora Esther Corona, quien también ha generado un impulso en el campo, en América Latina también, para poder entender esta construcción de este concepto. Y bueno, hasta ahorita lo que nos han, digamos, compartido en los diversos foros o los espacios públicos, como fue el Congreso de la UAS recientemente, como Ujú. también fue hace 2 años en el Congreso Mundial de Sexología, que también se tocó el tema de la justicia sexual. Pues ¿en qué se traduce este concepto? ¿A qué es lo que aspira? A entender, por un lado, a los movimientos sociales. Hay que entrar al estudio de estos movimientos sociales, lo que se llama la emancipación social. Y por otro, entrar a entender el concepto de justicia, concepto que parece muy sencillo, pero es uno de los conceptos más complejos, al menos desde el punto de vista de mi disciplina, desde el punto también de vista de la filosofía. Pues sí, entendemos que la justicia es dar a cada quien lo suyo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es de cada quien lo suyo? Y ahí es donde surge la problemática, ¿no? Para poder definir lo que es la justicia. Entonces, en esta lógica, pues, pues hay que entrar teóricamente a entrar al estudio propiamente del término de justicia desde la disciplina jurídica y desde otras disciplinas que nos ayudan a complementar el estudio de este concepto. Y si unimos, digamos, como en una ecuación matemática, eh, el estudio de la emancipación social y el estudio técnico del concepto de justicia, tendríamos como consecuencia el concepto de justicia sexual. Y es un poquito a lo que va aterrizando la idea de este concepto, en el que no se quede de una manera intangible, que no se quede de una forma en la que las personas no podamos traducir en palitos y bolitas qué es esto de justicia sexual. La mayor parte de las personas ven muy ajena la justicia como un ideal,
como una fuente de inspiración, pero en la práctica cotidiana difícilmente se accede a este concepto en términos prácticos. Y lo que busca el concepto, entiendo en la lógica de lo que venimos comentando, es que estos derechos, esta forma tan sólida, rígida de entender el campo jurídico del derecho sexual y reproductivo, alcance finalmente una forma material de ser plasmada operativamente para las personas a través de lo que se podría llamar el acceso a la justicia sexual. Entonces, pues es un poquito esta lógica de lo que está veniendo trabajando ahorita la UAS y bueno, pues esperemos que en algunos años nos presenten ya en función de las encuestas a nivel internacional que se han hecho y en los diversos foros de especialistas, al público en general, para dar a conocer la opinión de las diversas áreas sociales, pues un producto terminado de este concepto y sobre él, pues podamos, claro está, las diversas disciplinas trabajar. Va a ser importante, por ejemplo, cómo desde la psicoterapia se va a entender y aterrizar la justicia sexual o dentro de la educación o dentro del derecho, ¿no? Va a ser interesante ver cómo ahora se va a generar este diálogo entre cada uno y cada uno de nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, Víctor. Creo que nos diste un amplio panorama y sobre todo esta visión tan importante de lo interdisciplinario en la sexología. Y te agradezco mucho tu generoso compartir, tu experiencia, esta propuesta educativa que nos traes también. ¿En dónde te localizamos, Víctor Hugo Flores? ¿Dónde te encontramos? Ok, pues ustedes pueden establecer contacto con la organización a través ahorita de nuestra red social, que es en Facebook, que tiene por nombre Sexología Jurídica. Ahora sí que teclean el nombre y en Facebook van a encontrar ustedes la página de la organización. Igualmente hay un correo electrónico al cual ustedes pueden comunicarse, que es sexología jurídica, las dos palabras juntas, sin acento, @gmail.com. Repito, sexología jurídica, las dos palabras juntas y sin acento, @gmail.com. Y con ello, bueno, pueden ustedes tener un acercamiento, ¿no?, en esta lógica a la asociación. Y pues a través de ella nos pueden contactar y a través de estos medios electrónicos que hoy día a día nos acercan en mayor medida, pues poder tener esta participación y agradeciendo en esta lógica, pues de tu parte, Claudia, pues el espacio, la oportunidad de compartir un tema en esta lógica y también la oportunidad de dar un espacio de difusión a la organización. A nombre yo de Sexología Jurídica y de todas las personas que integramos el grupo, te brindo un cordial agradecimiento y en igual manera pues a todo tu auditorio por habernos en este sentido pues escuchado el día de hoy. Muchas gracias, Víctor. Y pues bueno, ya sabes, lo que se requiera, hacemos difusión y sobre todo porque tenemos esta parte profesional y humana en donde estamos comprometidos, tanto tú como yo, en este trabajo, en donde podamos brindar también desde distintas aristas otras vías en que las personas puedan accesar a toda esta visión importante de la educación integral de la sexualidad. Y muchas gracias, Víctor, por tu generoso compartir. Te mando un abrazo muy grande. No se olviden de ver Converso cada jueves, radio en línea a la 1, por la fanpage Converso con guión bajo verso y también en el canal de YouTube ver estos programas que tenemos de conversatorios enfocados a la educación, la sexualidad, la salud, la psicoterapia y que puedan estarlos revisando en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Bye.